Un cordial saludo, mis estimados y queridos estudiantes del segundo año de bachillerato y esta clase de filosofía. Vamos a dirigirnos a nuestra ficha. Estamos en los que tienen el texto, pónganlo en la página 50. Muy bien. Hemos estado ya revisando lo que es la filosofía latinoamericana, una filosofía propia, una filosofía nuestra, en la que nuestros pensadores, nuestros filósofos latinos, tratan de expresar los sentimientos, el pensar y el actuar dentro de la cultura de nuestro continente, digamos así, de nuestro continente latino, parte de América. Y habíamos mencionado algo sobre la filosofía latinoamericana. Estaba quizá referida al pensar, como les decía, al actuar del hombre, de la mujer latina, cómo es nuestro sentir latino. Nuestro sentido latino, o diríamos en la época precolombina, era un sentir autóctono, un sentir propio de los habitantes de América. Luego vienen los conquistadores, trayendo a su vez su cultura, sus formas diferentes de vida, que al plasmarse con la nuestra, surge transformaciones, surge cambios, ¿cierto? De entrada tenemos una imagen. A ver, Ana Lucía, léalo por favor estas letras de esta imagen. A ver si nos lleva al tema. Pensamiento latinoamericano. Simón Bolívar. Ernesto el Che Guevara. Y John Cook. Bueno, son los nombres de los filósofos, ¿no? O sea, no más que filósofos, los que practicaron el sentimiento americano. ¿Alguien de ustedes conoce sobre el pensamiento del Che Guevara? ¿Qué es lo que proponía y propuso? O más bien su vida, ¿a qué lo dedicó el Che Guevara? ¿Cuál fue la actividad que realizó Che Guevara en América Latina? ¿Han escuchado sobre él? Bueno, vamos el personaje más conocido, que es Simón Bolívar. ¿Qué es lo que hizo Simón Bolívar? A ver, vamos por con la nombre. libertad. América. Eso, gracias. Dio la libertad, ¿cierto? ¿A qué países conocemos? Vamos a enlazarnos un poco con parte de geografía, o sociales, o historia, como ustedes llaman. A ver. A ver, Eduardo. ¿Qué países liberó Simón Bolívar? América. Ya, pero ¿qué América. países? ¿Qué países? Recordemos, ¿no es cierto? Ecuador, ¿no? Sí. Ecuador, por supuesto. Ya. A ver, Estados Unidos o no. ¿Sí? No. Colombia. Es que fue Perú. liberando ciudades. No solamente liberó países, sino fue por ciudades. Recuerda, entonces llega a Guayaquil, llega a Cuenca, se va a Quito, se va a diferentes países. Bueno, lo que trato de
tratamos más bien de comprender es que aquí están los personajes que llevaron a la práctica el sentir. Porque ahí está estas emancipaciones de estos pueblos colonizadores o conquistadores, porque quizá no nos trataron a nosotros como iguales a ellos. No nos trataron como iguales, no nos sentábamos iguales. ¿Recuerdan ustedes nomás de una obra que se llama El Huasipungo? Si se lo han leído. Había el patrón, había el Huasipungo, o sea, el trabajador, ¿cierto? No había igualdad de consideración a la persona. Había el explotador y explotado. Eso hizo entonces que haya este tipo de reacción de latino. Al ser explotado, abusado, ¿qué tenemos que hacer? Reclamar, ¿cierto? Reclamar lo nuestro. Por naturaleza, la persona no quiere ser esclava. Ustedes, no sé si alguna vez le cogieron una ave y le pusieron en una jaula. ¿Quién de ustedes tiene alguna ave en una jaula? A ver, Nancy, diga usted, ¿qué pasa si le enjaulamos a alguien, algún animal? ¿Qué ocurre? El animal pierde su libertad, pues. Ya, pierde su libertad, pero ¿cómo ese animal en realidad no se siente bien, ¿no es cierto? Quiere salir, quiere escaparse. Mire, entonces, Claro, porque quiere sentir sus aires. Por ejemplo, digamos la paloma ya, le agarra y le pone en la jaula y él necesita de su aire. necesita salir, ¿no es cierto? Su naturaleza es volar y volar, su espacio. Eso es lo que pasó con nosotros, ¿cierto? Nos tenían esclavizar, nos ponían hablemos de las minas nomás, la explotación minera, de aquel tiempo, no de ahora, de aquel tiempo. Los conquistadores los hacían trabajar a sacar los minerales. Se cuenta pues que no recibían paga en relación a su trabajo, ¿cierto? Y les hacían trabajar de más. Entonces todo eso fue siendo las razones por las que el latino, el trabajador, se independice. Pero todo esto conlleva a un pensamiento, hubo un pensamiento, ¿no es cierto? El pensamiento es de todo el pueblo. Aquí citan a Bolívar, pero Bolívar no liberó solo. Se unieron el pueblo que se sentía mal, el pueblo que se sentía incómodo, el pueblo que se sentía explotado, maltratado. Miren, por eso y por estos motivos y razones surgen pensadores y filósofos latinos. ¿Para qué? Para liberar al pueblo, para darles una herramienta de pensamiento de libertad, que todos debemos ser iguales. Eso pensamos nosotros. Pero ustedes saben que los primeros países de donde surge la filosofía, fueron de Europa, ¿cierto? Fueron de Europa. Por eso aquí ustedes van a ver luego, hay un video en lo que dice que la filosofía en sí es alemana. No, la filosofía es alemana. Por lo tanto, tenemos que nosotros acatar o aceptar ese pensamiento. Y si usted dice el pensamiento de un europeo, de un español, de un alemán, de un inglés, ¿será igual al pensamiento de un ecuatoriano, peruano, colombiano? Vamos a comentar esto. A ver, Fernanda, ¿cree usted que es igual el pensamiento de un español que de un ecuatoriano? No. Ningún momento. ¿Cómo pensará el europeo ya, en general, el europeo, el español, alemán? ¿Cómo piensa? ¿Cómo piensa? Ajá. ¿Cómo cree usted que piensa? Solo vea el lugar en donde vive él o ella, cómo vive, cuál es su cultura. Desde ahí ya podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, el cambio de pensar de este europeo. De vivir una vida cómoda.
Una vida cómoda, ¿no es cierto? Con todo, con su carro, su casa, sus lujos. Ahora, si le cogemos un ecuatoriano, cojámosle a una familia de una zona marginal de aquí del Ecuador. ¿Cómo pensará él? ¿Qué pensará? Que tiene que luchar por lo que él quiere o lo que quiere tener. ¿Cierto? Tiene que sembrar, tiene que montar a su caballo. Si vive en zona pajonal, tiene que ver cómo se protege del frío. Mire, ¿qué pensamos? Imaginémonos este, total diferencia, el pensamiento latino con el pensamiento europeo. De ahí entonces, ahí vamos nosotros, ustedes también den una crítica y justifiquen que no podemos vivir con la filosofía europea. Porque vamos a ver por qué razón. Un ratito va a admitir. No podemos vivir porque es una realidad muy diferente, muy diferente. Mire, entonces, ¿por qué vamos a eso? Porque aquí hay unas frases que dicen, la filosofía o el filósofo es el amante del saber. Y el que ama el saber, ama el conocimiento. Vamos a aprovechar que tenemos una pantalla. Nosotros tenemos una pizarra. Vamos a analizar esta frase en la pizarra. Y podemos también dar aportaciones. Y aquí tenemos texto. Ya. Dice, el filósofo es el amante del saber, ¿cierto? O amor a la sabiduría. Pero este saber este amor al saber es amor al conocimiento, ¿cierto? Al conocimiento. Dice, ¿y para qué tiene que servir el conocimiento? ¿Para qué sirve el conocimiento? Lo que acabamos nosotros de hablar. ¿Para qué sirve este conocimiento? Para transformarlo. Vamos a leer. A ver, Nancy, léalo, por favor. Aquí Hola, podemos licenciado. poner el filósofo, ¿cierto? Licenciado. Ahora ya. El filósofo es. Ya, ahora sí lea Nancy. A ver, Nancy, no se distraigan. Licenciado, Sí. ¿qué pasa que mi internet se está cortando? Le dicen, delante se salió y ahora de nuevo se está queriendo salir. Oh, ya. Bueno, si se sale, le dicen, no sé, estoy sin internet. ¿Cuál es Me su puse nombre? mega, pero ¿Cuál es su nombre? Sukuseñay. Ya, no se preocupe, yo le tomo en cuenta. A ver, Fernanda, Mande. lea lo que tenemos ahí en el texto. Por favor. En el texto. ¿Sí ves el texto que está ahí en la pizarra? Ah, sí, sí ve. Ya. El filósofo A ver. es, Ponga tilde, filósofo. ya, el filósofo es amante del saber, amor al conocimiento. Ya, ¿Para qué verá. tiene que servir el conocimiento? Para transformarlo. Para transformar. Vamos a entender, el filósofo es el amante del saber, ¿ya? O sea, los filósofos son amantes del saber, pero este saber es un amor al conocimiento, ¿no es cierto? Al conocimiento. Pero este conocimiento tiene que servir para transformar, porque eso es lo que han hecho los filósofos. Han transformado el lugar, han cambiado. ¿Y para qué han cambiado? Para mejorarlo. Aquí nos falta eso, transformarlo y mejorarlo, ¿no es cierto? Transformarlo y mejorarlo.
Entonces, en esencia, el pensamiento tiene que servir para mejorar. Y eso es lo que ha hecho el filósofo latinoamericano. De ahí que los pensamientos, ustedes escucharon a un presidente que quería unir toda América del Sur, quería unir desde Venezuela hasta el sur del continente, que comprende los países de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿cierto? Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia. Quería unir. ¿Cuál es el presidente que tenía ese pensamiento, que sería un pensamiento filosófico? ¿Recuerdan? ¿No? ¿No recuerdan quién fue? No, profe. El anterior gobierno de este que estamos ahora, ¿no es cierto? Pueda para bien o para mal, fue Rafael Correa. Él quería unir, y hay otros presidentes también brasileños que querían unir, hacer un solo, es decir, un solo, digamos, como un solo país, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? Para unir el pensamiento latino. Como ustedes ven, estamos unidos, aunque no somos un solo bloque de país, pero estamos unidos en la cultura, como ya revisamos la semana pasada, estamos unidos en la religión, en la política, todos compartimos ese tipo de pensamientos. Por eso es que quería hacer esta unidad, para mejor comprensión. Entonces, quiero que comprendan que la filosofía ama el saber, ama el conocimiento, pero este conocimiento es para transformar, ¿cierto? Este conocimiento es para cambiar a lo mejor, para mejorar mi situación de vida. O sea, quiero que entiendan que la filosofía no es simplemente una teoría. Habíamos venido viendo desde un inicio mucha teoría, mucho pensamiento, pero pensamos que la filosofía es para mejorar la situación, para darle, si es posible, herramientas al ser humano para que viva mucho mejor. Gracias a la filosofía hay el avance tecnológico. Hoy en su casa y en mi casa tenemos computadoras, tenemos cocinas, refrigeradoras, etcétera, etcétera. Es gracias al pensamiento, gracias al amante del saber. Mire, entonces, por eso se dice que la filosofía es el padre de todas las ciencias. Es el papá de todas las ciencias. De ahí surgen las demás ciencias. Porque si no hay amor al pensamiento, no hay amor al conocimiento, no hay amor para modificar la situación del ser humano, entonces no hay filosofía. Así es, mis queridos estudiantes. Vamos a regresar, si hay alguna pregunta, vamos a regresar a nuestro plan de clase. Ya. Aquí estamos, ¿no? Aquí hay un filósofo que se llama Renato Descartes. No sé, ¿escucharon? Renato Descartes. Él tiene una palabra que escrita no quiero complicarles, ¿no? Ustedes solo escuchen si es que no, en realidad no es para complicar, pero tienen que saberlo. Una palabra en latín que dice cogito ergo sum. Con esa palabra, con esta expresión, ustedes van a encontrarle a este autor. ¿Qué es lo que quiere decir cogito ergo sum? Quiere decir pienso, luego existo. ¿Sí? Pienso, luego existo. A ver, vamos. A ver, Nelly. ¿Qué significa cogitum ergo sum? Nelly, ¿me escucha? Aquí está escrito. ¿Dónde está el puntero? ¿Qué quiere decir cogitum ergo sum? ¿Dónde está el ¿Le puntero? leo? Sí, lea nomás. Ya, ya. Solo te puntero. Pienso, luego, Pienso. sí, pienso, luego existo. Ya.
Entonces, este filósofo llamado Renato Descartes, él tiene este concepto del pensamiento de la vida como esencia. Pienso, porque ¿quién piensa? O sea, primero pone la razón, ¿sí? Primero pone la razón. Usted razona, usted piensa, razona para actuar. Pero si usted hay un momento que usted no piensa y hace alguna cosa, no le va a salir bien. Primero tiene que pensar. Por eso hay la frase popular que dice, piensa antes de actuar, ¿cierto? Entonces aquí es pienso, luego existo. O sea, primero razono lo que voy a hacer, lo que tengo que hacer. Es lo que dice Renato Descartes. Habrán también otros filósofos que se oponen a este pensamiento. No sé si ustedes creen que será en verdad que yo primero tengo que pensar para existir o primero tengo que existir para pensar. A ver, vamos a ver un compañero. A ver, William. William, ¿qué dice usted? ¿Primero debo existir para pensar o primero pensar para existir? Perdón, dice, repita, no escuché bien. Ya, digo, estuvimos reflexionando sobre la palabra cogitum ergo sum, que dice Renato Descartes, pienso, luego existo. Le digo que si es que usted cree que primero se debe existir para pensar o primero pensar para existir. Existes para pensar. Cierto, es obvio que primero tenemos Claro. que existir, claro. Si no existe, ¿cómo piensa? ¿Cierto? ¿Se da cuenta? Entonces es lo que hay muchos filósofos y usted mismo está en este momento diciendo que primero tengo que existir para pensar. Entonces, esa es la frase de él. ¿Por qué? Tiene sentido, porque él dice que primero aquí está la expresión de él, la cual resume su proceso intelectual y filosófico que afirma que la única forma de encontrar la verdad es mediante la razón, ¿no? Primero razono y luego actúo, a eso va, ¿sí? A eso va la expresión de cogitum ergo sum. Razono y luego lo llevo a la práctica. La categoría del nosotros, ¿no es cierto? Vamos entrando un poquito más al concepto mismo de la filosofía latinoamericana. Nosotros no somos individuales. Desde un inicio, por naturaleza, no somos una isla. No somos una isla, somos sociedad, ¿no? Somos sociedad. Queremos y necesitamos estar en grupo. Y necesitamos estar en grupo. Por eso hablo aquí la categoría del nosotros, ¿no? Ese es el pensamiento del filósofo latino, es el nosotros, no es el yo. O sea, piensa en todos, no solo piensa, no es egoísta. Ya dice aquí, para el filósofo argentino Arturo Andrés Roy, la primera característica de la filosofía latinoamericana es determinar el sujeto pensante latinoamericano, no como un yo individualista, como son los europeos, sino como un nosotros, en plural, diversos como es la realidad latinoamericana. ¿Sí ven? Entonces, es todo un nosotros. El pensamiento latino es un pensamiento filosófico del nosotros y no del yo. Retoma el pensamiento de Hegel, otro filósofo, este es un filósofo ya europeo. Dice de que para que surja la filosofía es necesario ponernos a nosotros mismos como valiosos, o sea, darnos importancia. Si nosotros, cada uno de nosotros, darnos importancia. Como un pueblo con un destino manifiesto del espíritu. ¿Sí? Esta es la filosofía que es, digamos, el pensamiento de Hegel, un filósofo. A ver, decía, es necesario ponernos a nosotros mismos como valiosos, como un pueblo con un destino manifiesto del espíritu. Esta categoría expone de esta manera, cuando hablamos de nosotros. A ver, vamos con una lectura.
A ver, Tania, ayúdanos con la lectura de esta expresión de estas categorías de pensamiento, del pensamiento latinoamericano. Dice, nosotros como pueblo, eso quiero que lo lea. ¿Se está viendo? Bueno, no se le escucha. Los latinoamericanos somos una sola nación, con una historia común, una cultura y unas tradiciones únicas. Y sobre todo, con el anhelo colectivo de liberación. Eso significa nosotros, como les decía al inicio. Los latinoamericanos somos una sola nación, con una historia en común, una cultura en común, podríamos decir, y unas tradiciones únicas, y sobre todo con el anhelo colectivo de liberación. Ya habíamos analizado la semana pasada de que países latinoamericanos, a excepción tal vez de uno o dos, ¿no es cierto?, somos los calificados como tercermundistas, países en subdesarrollo. Acá tiene otro nosotros. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura desde nosotros como diversos? Yo, Lisa. Ya, gracias. El nosotros latinoamericano es una afirmación de la diversidad y pluralidad de nuestro pueblo, una defensa de los distintos modos de ser. Ya analizando, el nosotros latinoamericano es una afirmación de la diversidad y pluralidad de nuestro pueblo, en defensa de los distintos modos de ser. Mire, somos nosotros, pero somos diversos. ¿En qué? En nuestro sentir, porque cada quien también somos únicos. Usted tiene un gusto, yo tengo otro gusto. Usted quiere ser doctor, yo quiero ser profesor. Y así, a eso se refiere a la diversidad, ¿cierto? A ver, el siguiente, nosotros somos, a ver, nosotros como identidad, ¿qué nos dice ahí? Léalo, por favor. Nosotros se produce como la búsqueda, afirmación de una identidad que, durante los siglos, fue trastocada por el colonialismo y el sometimiento. Muy bien. Dice, nosotros se traduce como la búsqueda y afirmación de una identidad que durante siglos fue trastocada por el colonialismo y el sometimiento, ¿no es cierto? Lo que les decía al inicio. La filosofía latinoamericana surge en relación a la opresión del conquistador. Entonces, ese es en resumen la parte que corresponde acá. Aquí les dejo un enlace del video. Ustedes, los que tienen el texto, solo hacen clic en este link, si me están viendo, de la clase 3 que dice, para que refuercen sobre este tema. Ya, ahí ustedes tienen, los que tienen el texto, está ahí el link. Los que no tienen, también está aquí el link. En este link ustedes hacen, observan ese video para que vean en realidad cómo es la filosofía latinoamericana, cómo es el sentir y cómo tenemos que nosotros enfrentarnos a la realidad. La tarea para esta semana, ustedes también no se olviden de revisar lo que es glosario, ¿no? Hay muchas palabras nuevas, especialmente dentro del campo filosófico, que tienen que irse sabiendo. Yo les pasé acá, para los que aún no tienen el texto, pero los que tienen, ya revísenlo, por favor. La primera dice, explique cada una de estas características del nosotros latinoamericano, ¿no? Hay unas características. Lo van a revisar. Aquí van anotando. Luego el punto B, nosotros como diversos a la filosofía latinoamericana. Nosotros, ¿no? Recién acabamos de analizar qué es el nosotros como diversos. Y el C, nosotros como identidad. 2. Salazar y Bondi consideran negativo que los latinoamericanos filosofen adoptando corrientes del pensamiento europeo. Creo que ya tenemos la respuesta, hemos comentado mucho, dice. Este filósofo, Salazar Bondi, considera que es negativo que los latinos
a latinoamericanos, dice, filosofemos adoptando corrientes del pensamiento europeo. Ustedes van a hacer un comentario. ¿Por qué es negativo? ¿Sí me comprende la pregunta? Sí, profe. Ya, entonces, eso. Recién acabamos de comentar. ¿Por qué tenemos que vivir con la filosofía? Tenemos que tomar como fuentes de consulta, como fuentes, digamos, de estudio en la filosofía europea. Sí, pero también ver el lado bueno y el lado malo de la filosofía europea y el lado bueno y malo de la filosofía latinoamericana. Pero eso no es la pregunta de bueno o mal. La pregunta es, ¿por qué es negativo? ¿No es cierto? Nada más. Los voy a tomar la lista. Nos quedan pocos minutos.